Hola, buenas tardes. Continuamos con la clase de Comipens. Estamos viendo el tema de Historia de México. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con el desarrollo y consumación de la independencia de México. Vamos a estar estudiando este tema y cuando terminemos toda la materia, pues haremos nuestros exámenes. Bueno, vamos a empezar con los antecedentes históricos de la independencia. Bueno, es muy importante recordar o pensar que hubo una invasión napoleónica a España. ¿Cómo fue esto? En el año de 1808, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, decidió invadir a España y Portugal. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, hubo un propósito en toda esta situación. Él quería tener la expansión del imperio francés y también tenía la necesidad de imponer condiciones económicas, quería poner un bloqueo comercial a toda Europa contra Inglaterra. Él quería que solamente se pudiera hacer tratos con Inglaterra, pero tenía que haber un bloqueo comercial. No todos los países estaban de acuerdo con él. Hubo una negativa, sobre todo por parte de Portugal, porque ellos no querían esta situación, ellos querían seguir comerciando con Inglaterra, entonces estaban en contra del bloqueo. Entonces, como ellos querían esta intención de seguir en un intercambio comercial, pues Napoleón siguió en su intención y él desplazó sus tropas sobre la dicha nación, sobre Portugal. Ahora, para poder llegar a Portugal, él tenía que pasar por España. En España había un régimen borbónico. Este régimen estaba emparentado con la monarquía francesa. Esta monarquía había sido derrocada por la Revolución de 1789. Entonces, las relaciones diplomáticas entre España, que estaba gobernada por Carlos IV, y Napoleón Bonaparte eran frágiles, eran distantes, no eran buenas relaciones. Las reformas borbónicas estaban generando también inconformidad entre la casa gobernante de España y el clero y la aristocracia, ¿sí? Había ahí dificultades, España estaba manifestando dificultades económicas enormes. Recuerden que España tenía el cobro de impuestos, también estaba haciendo expropiaciones de los bienes inmuebles, esto quiere decir de edificios, de casas. Todo esto lo hacía con la intención de financiar el reino. Todo esto, toda esta dificultad económica, toda esta situación, empezó a afectar la estabilidad política de Carlos IV, que era el gobernante, era el rey en ese momento de España. Ahora, ¿qué hizo Napoleón Bonaparte ante la negativa de Portugal de poder tener este bloqueo contra Inglaterra? Pide permiso a Carlos IV, que es el rey de España, para que las tropas francesas pudieran pasar por Madrid, pudieran atravesar Madrid y pudieran llegar a Portugal. Se supone que este permiso le fue concedido. Sin embargo, él lo que hizo fue terminar invadiendo completamente España. Y entonces obliga al rey Carlos IV a abdicar al trono. Después de que obligó al rey Carlos IV a abdicar al trono, también obliga a Fernando VII, que es hijo de Carlos IV, a que él renunciara como emperador español. Eso fue en mayo de 1808. Esto se conoce como la abdicación de Bayona. Así se conoce. Ahora, Napoleón tiene un hermano. Él es José Bonaparte. Este hermano fue designado como emperador de España y de Portugal. Todo esto empieza a tener reacciones no solamente en España, sino también en América. ¿Ok? Tanto en España como en las colonias, la invasión francesa a España desató reacciones civiles y militares, basados en el ideal en un ideal que es liberal de la Ilustración, ¿sí?
Recuerden, cuando estamos viendo historia universal, vemos todo el siglo de las luces, vemos la ilustración, vemos todo esto, pero lo veremos también en la parte de la historia universal. Ahora, este ideal decía, la soberanía popular, fuente legítimo de poder soberano, ¿sí? Y ahí cerramos las comillas. La soberanía popular, fuente legítimo del poder soberano. Esas eran sus ideales, eso era en lo que estaba basado en ese momento toda esta situación. Ahora, en general, hubo un rechazo contra la autoridad de José Bonaparte. Todo este rechazo dio origen a revueltas y agitaciones que llevaron a que se desatara el movimiento de independencia en todos los virreinatos españoles. Por supuesto, también el que estaba aquí en la Nueva España. El virrey Iturrigaray intentó organizar un Congreso Nacional. Eso fue en agosto de 1808. Él proclamaba la soberanía de la nación en ausencia de Fernando VII. Fue destituido y procesado en España. ¿Sí? Entonces, como les digo, él quería proclamar la soberanía de la nación, de la Nueva España. Y por esa situación fue destituido. Recuerden, ese es el virrey Iturrigaray. Ay, qué raro nombre, ¿verdad? Pero bueno, ese es el virrey. En el año de 1809 se establece otro virrey. Es el virrey Fernando Javier Venegas. Él trató de sofocar todo este movimiento sin lograrlo. Todos estos brotes de emancipación que comenzaron a surgir, pues este virrey, cuando es puesto en 1809, intenta sofocarlos. Pero como les digo, no fue posible. Vamos a hablar un momentito de cuáles fueron las causas de la independencia. Vamos a ver que hay varias causas, ¿sí? Vamos a verlo como unos esquemas, lo vamos a ver por partes. Vamos a ver que hay factores internos y externos. Todos estos interactúan y provocan una lucha trascendental en la historia de México. Esta lucha no cumple por completo con las expectativas de quienes la iniciaron, ¿ok? Es por esa razón que después se da lugar a nuevos conflictos nacionales. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Primeramente vamos a hablar de las causas internas que provocaron la independencia, ¿ok? Fueron factores sociales, primeramente, también fueron factores políticos y, por supuesto, como en todo, factores económicos. Estos tres factores motivan la necesidad de iniciar con una lucha contra la opresión. Esta opresión es sufrida, como ya lo sabemos, por causa de los excesos y carencias de España. España se está excediendo y no está apoyando a la Nueva España, ¿ok? Solamente se beneficia. Bueno, las principales causas internas que suscitan la guerra de independencia en México, que es a partir de 1810, se destacan en 5. Son 5 las más importantes. La primera, hay un control excesivo de la corona sobre la vida económica y política de la Nueva España. En la Nueva España no podía pasar nada en la vida económica y en la política que no estuviera mandado por la corona, es decir, por España. Si no estaba mandado por España, no podía pasar. Esa es la primera causa. La segunda causa es un sentimiento nacionalista que expresaba una madurez ideológica y política entre los criollos, ¿sí? En la clase anterior hablamos de los criollos. Hablamos que ellos no podían tener un puesto muy superior. Estos puestos, los mejores puestos en la política, eran por los españoles. Entonces los criollos, que eran hijos de españoles nacidos aquí en la Nueva España, no podían aspirar a esos puestos. Entonces ellos tenían ese sentimiento, más que nada porque no podían
estar en esos puestos y tenían un sentimiento nacionalista. ¿Ok? El tercero es una rivalidad entre los criollos y los peninsulares. ¿Quiénes son los peninsulares? España, ¿sí? Hay una rivalidad muy fuerte entre ellos dos por el control político y económico de la nación. Los criollos se empiezan a preguntar, nosotros somos de la Nueva España, nosotros nacimos aquí, ¿por qué no podemos participar en las decisiones económicas y en las decisiones políticas? Entonces, esta rivalidad es muy fuerte. Ahora, la cuarta causa sería el descontento de sectores populares que durante siglos habían padecido injusticias. ¿Qué tipo de injusticias? La esclavitud y la pobreza. ¿Ok? Recuerden que trajeron a gente de África para usarlos como esclavos, pero los que estaban aquí en México, en la Nueva España, pues también sufrían por la pobreza y por los malos tratos que se les tenía. Ahora, el último sería la falta de libertades en la Nueva España, ¿sí? Aquí en la Nueva España no había libertades. Esas son las principales causas que llevaron a la Guerra de Independencia en México, en el año de 1810. También hay causas externas, ¿verdad? Porque fueron 3 siglos de dominio español en América. 3 siglos, 300 años. La realidad es que históricamente Europa era diferente. ¿Cuánto puede cambiar un lugar de un día a que pasen 300 años? Pues de un año para otro cambian, imagínense en 300 años. Entonces, Europa era diferente a las condiciones que había habido en el siglo XVI. En el siglo XVI se favorecieron los intereses imperiales de España, pero ahora muchas cosas habían cambiado. Vamos a ver cuáles son estos. Estos factores externos son señalados como las causas principales de la emancipación americana y también de la Nueva España. Bueno, serían las siguientes. Uno de ellos es la Ilustración. La Ilustración y la difusión de ideas enciclopedistas que circularon en las colonias españolas. La segunda de ellas es las reformas borbónicas que afectaban desde el siglo XVIII las aspiraciones de la sociedad novohispana, especialmente, como ya lo hemos dicho, la de los criollos. ¿Ok? Como tercer punto, la Revolución de Independencia que en 1776 habían experimentado las colonias inglesas de Norteamérica. ¿Ok? En el año de 1776, las colonias inglesas, es decir, Norteamérica, ya habían tenido su revolución y se habían independizado. Entonces fue una de las razones externas, muy importante. Como cuarta causa externa, podemos nombrar la Revolución Francesa, que fue en 1789. Este acontecimiento histórico, que llevó a aplicar las ideas de pensadores ilustrados y provocó la caída del antiguo régimen absolutista. Empezó con estos ideales de libertad, con estos ideales de democracia, con estos ideales de que todos somos iguales, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa llevó a todo esto y es una causa importante. Ahora, la siguiente causa externa fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un movimiento muy fuerte que comenzó en Europa, pero también terminó afectando a todo el mundo. La Revolución Industrial, ya que este proceso favorecía el liberalismo, no solamente en Europa, también en América. ¿Ok? Y por último, la invasión de tropas francesas a la península ibérica. Recuerden que esas tropas francesas están lideradas por Napoleón Bonaparte y él llega ahí a la península ibérica, a España, y provoca la abdicación de Carlos IV como emperador español, así como la de su hijo Fernando VII, que era su sucesor en 1808. ¿Ok? Ya habíamos hablado de esta situación. Bueno, entonces, todos estos factores, tanto internos como externos, nos llevan a unirse y a que se den las razones para que haya una lucha,
para que haya una guerra de independencia aquí en la Nueva España. Ahora, esta lucha no es tan sencilla. Quizás nosotros solamente la celebramos el 16 de septiembre de 1810 y pensamos que con que Miguel Hidalgo haya iniciado con esta lucha, pues ya ahí empezó la independencia y ahí terminó, y no es así. Así que vamos a la vamos a desarrollar en varias etapas. Vamos a hablar primero de la primera etapa. Fue en 1810 al año de 1811 y se inicia realmente con Hidalgo. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo dio el grito de Dolores, ¿ok? Y bueno, ahí apoyado por sectores oprimidos, convoca a la rebelión. Habría que rebelarse. Lo que hizo Hidalgo fue proclamar a Fernando VII como legítima autoridad. En octubre, en Valladolid, Michoacán, Miguel Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud y el pago de tributos. Fue lo que él, empezando con esta guerra de independencia, cuando está ahí en Valladolid, en Michoacán, él decreta la abolición de la esclavitud. Dice, ya no más esclavitud y tampoco se van a pagar tributos. ¿Ok? Ahora, hay dos acontecimientos importantes. Uno es la toma de la Alhóndiga de Granaditas, esto es en Guanajuato, y otra es la batalla del Monte de las Cruces, donde vencieron a las tropas del general Torcuato Trujillo. Estos acontecimientos importantes impulsaron la lucha insurgente, ¿sí? Sin estos movimientos no hubiera sido posible. Ahora, todas estas noticias y todas estas ideas de la lucha empiezan a salir, a difundirse en diferentes lugares, en los periódicos. Uno de ellos es el Despertar Americano. Bueno, en enero de 1811, el general Félix María Calleja derrota a los insurgentes en Puente de Calderón, esto es cerca de Guadalajara. Ahí derrota a Hidalgo, a Allende y a Aldama, ¿ok? Ellos buscan apoyo estadounidense, pero fueron sorprendidos cuando iban rumbo a Monclova. Apenas van en camino para buscar apoyo, para buscar ayuda, cuando ellos fueron sorprendidos y fueron tomados. Aldama y Allende fueron fusilados el 26 de junio. Hidalgo, sin embargo, fue fusilado casi un mes después, el 30 de julio de 1811. Bueno, y aquí es la primera etapa con estos personajes. Empieza entonces una segunda etapa de la Guerra de Independencia. Esta segunda etapa es del año 1815 y es caracterizado todo este tiempo por una gran organización que está a cargo de Morelos. En febrero de 1811, José María Morelos controla Chilpancingo. Ahí se le une Vicente Guerrero y ellos juntos hacen la toma de Tixtla. También hay otros personajes que empiezan a apoyar. Entre ellos se cuentan los hermanos Galeana. Ellos son miembros de la tropa insurgente, ¿ok? Y empiezan a auxiliar a Morelos en la toma de Cuautla, en la toma de Puebla y en otros sitios que cada vez están más cercanos a la capital del país. Muy bien. Bueno, en septiembre de 1813, Morelos convocó al Congreso de Chilpancingo. Ahí se dio a conocer su ideario, un ideario político que se llama Sentimientos de la Nación. Así se llama, Sentimientos de la Nación. ¿Qué proponía? Proponía, primero, la independencia definitiva, ¿ok? Después, también proponía el rompimiento con Fernando VII. Y el tercer punto, establecería una república tripartita e igualdad civil ante la ley, ¿ok? Como cuarto punto, que se eliminaran los tributos parroquiales. Sin embargo, se tenía que sostener el catolicismo como la religión oficial. Bueno, ahora, en el año de 1814 fue promulgada la Constitución de Apatzingán en Michoacán. El Congreso eliminó las tendencias radicales que contenía el programa social de Morelos. ¿Por qué? Porque ellos querían proteger los tradicionales privilegios
del clero, es decir, de los sacerdotes, de los terratenientes, ¿sí? Y también de los militares. Recuerden, todos estos grupos, el clero, los terratenientes y los militares, pues tenían privilegios y no los querían perder, querían protegerlos, ¿ok? Bueno, sin embargo, se sostiene la proclamación de la independencia. De esta forma, entraremos a la tercera etapa. La tercera etapa de la independencia es del año 1816 a 1818, ¿ok? Esta etapa la vamos a conocer como la resistencia. Ahí se habla de los personajes Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier. Desde 1814, Fernando VII pudo establecerse como un monarca español, ¿sí? Recuerden que él es el hijo de Carlos IV y entonces él se vuelve a establecer como monarca español. ¿Qué está implementando él? Él tiene una política conservadora, suprimió al Congreso Liberal, anuló la Constitución de Cádiz y, lo más importante que nos atañe a nosotros en la Nueva España, envía tropas para combatir la insurgencia en México y en otras colonias. Ellos no querían perder sus colonias, claro que no, porque ellos de ahí obtenían mucha riqueza y muchos beneficios. Por lo tanto, este rey envía tropas para combatir la insurgencia en México y también en las otras colonias. Entonces empiezan a venir tropas para que todo esto empiece a acabarse. ¡Hurra! La caída de Morelos provocó una contraofensiva realista y la lucha popular casi perdió su fuerza. Sin embargo, no la perdió por completo. Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier, empiezan a planear que van a desembarcar en México para impulsar la lucha insurgente, pero fracasan. Esto ocurre en 1817. Entonces, ellos fracasan y solamente Vicente Guerrero, recuerden, Vicente Guerrero continuaba resistiendo, ¿ok? Pero solamente lograba algunos triunfos locales, aislados. La causa independista estaba casi por extinguirse. Casi estaban terminando con ella. Sin embargo, se inicia una cuarta etapa. Esta cuarta etapa será de 1818 a 1821 y es conocida como la consumación. Y aquí el protagonista es Vicente Guerrero. Decíamos que en 1820 Fernando VII enfrentó un movimiento liberal allá en España. Esto repercutió grandemente, no solamente en España y en la Nueva España. Recuerden que Fernando VII, él no era liberal, él era de los que no querían que cambiara, él era de los que tenían lo anterior. Entonces, todo este movimiento liberal empieza a afectarlos y empieza a afectar precisamente los intereses de los conservadores a los que pertenecía Fernando VII. Se vieron amenazados todos sus intereses. Entonces aquí entra un personaje que se llama Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide está persiguiendo constantemente a Vicente Guerrero, pero lo hace en vano, no logra nada. Entonces él cambia la estrategia completamente. Entonces ofrece un indulto para poder tener negociaciones con Vicente Guerrero. Todas estas negociaciones entre Iturbide y Guerrero hacen que se encuentren en Acatempan, ¿ok? Y entonces ahí acordaron lograr la consumación de la independencia entre Iturbide y Vicente Guerrero para fundar un régimen monárquico. Querían fundar un régimen monárquico, querían un rey también aquí, pero que fuera constitucional, según consta en el Plan de Iguala. Tenían un lema, su lema era
religión, independencia y unión. De estos tres principios se derivan los tres colores de la bandera mexicana. Realmente, lo que significan los colores de la bandera mexicana es religión, independencia y unión, al menos cuando fue formada. Y la formación del ejército trigarante, o también conocido como el ejército de las tres garantías. Por medio del Tratado de Córdoba, se acordó, hubo un acuerdo entre Iturbide y Juan O'Donoghue, que es el último virrey de la Nueva España. Se dio el reconocimiento oficial a la independencia de México en el año de 1820. Entonces, don Juan O'Donoghue fue el último virrey que estuvo en la Nueva España y reconocen oficialmente la independencia de México hasta el año de 1821. Sin embargo, en ese año España no la reconoce. Voy a hacer un pequeño repaso con ustedes, chicos. Vamos a repasar la independencia de México a través de los planes y tratados, ¿sí? A veces poner en un orden los planes y los tratados nos ayuda a recordarlos mejor. Entonces, vamos a ver que fueron 4 planes o 4 tratados los que ayudaron a que se consumara la independencia de México en 1821. Recordemos, el primer tratado se llama Los Sentimientos de la Nación. El segundo, Constitución de Apatzingán. El tercero, Plan de Iguala. Y cuarto, el Tratado de Córdoba. Muy bien. Entonces, Sentimientos de la Nación, Constitución de Apatzingán, Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Bueno, el primero, que fue Los Sentimientos de la Nación, es un ideario y proclamación de José María Morelos. ¿Ok? El segundo, que es la Constitución de Apatzingán de 1814, esta es decretada por Morelos desde la insurgencia. Sin embargo, nunca entró en vigor. El Plan de Iguala, que fue el tercero, es decretado por Iturbide y Guerrero. Sus objetivos, religión, independencia y unión. De estos 3 objetivos se derivan los 3 colores de la bandera mexicana y se forma el ejército trigarante o de las 3 garantías. Y el último, el Tratado de Córdoba. El Tratado de Córdoba es el último. Este es el acuerdo entre Iturbide y el virrey O'Donoghue, firmado el 25 de agosto. ¿Ok? Fue firmado el 25 de agosto de 1821. El virrey reconoce la independencia de México. Sin embargo, España reconoce a México como país independiente hasta 1836. No fue nada sencillo ni nada fácil. Desde 1810 hasta 1836. Sin embargo, no se logran los objetivos originales. Y eso ocurren más movimientos que vamos a ver en las próximas clases. Gracias.